Antes que nada quisiera darle la más cordial de las bienvenidas a todos mis coleguitas a esta sesión que tenemos hoy día, como todos los días martes, de Econometría 1, ¿cierto? Con el profesor Osvaldo Segovia. Entonces, la idea es que en esta sesión de hoy día avancemos estamos viendo una combinación de la unidad 1, empezando a avanzar en la unidad 2 y ya empezar de a poquitito, porque van todas ligadas, a engancharnos con la unidad 3, ¿ya? O sea, tenemos hartas cosas que trabajar en la sesión de hoy día. Como siempre, un poco recordando todo lo que tenemos en la plataforma, que es importante que lo vayan observando periódicamente, y recuerden, siempre les repito lo mismo, en la plataforma tienen material que la idea es que no se les vaya acumulando. Hoy día, para esta sesión, se les subieron dos archivos más, la guía número 4, que es la que vamos a trabajar en la segunda parte del curso, la guía 3, que ya estaba, y se les pedía que ustedes la hubiesen trabajado, la hubiesen avanzado, o terminado idealmente, y está el material respecto de lo que estuvimos viendo de los indicadores, tanto el coeficiente de correlación como el coeficiente de determinación, ¿ya? Que lo tenían ustedes en la plataforma, y que estuvimos trabajando la sesión anterior. Y para hoy día tenemos otra PPT más, otra exposición, que va a trabajar respecto de el ingreso a la, yo diría, la primera parte de la tercera unidad, porque la segunda unidad va complementada con la primera, va muy pegadita, y la tercera tiene que ver con los coeficientes de, en este caso, de variabilidad. Entonces vamos a retomar conceptos que probablemente usted conoció en algún lado, como siempre les digo, tomando las salvaguardas, si hay algún coleguita que por ese motivo no tuvo una contabilidad muy fuerte, o definitivamente se le olvidó, o definitivamente tiene un lapsus ahí, yo parto de la base de que maneja algunos conceptos básicos, pero queda la tarea de que cuando yo pase algún concepto, no se quede solo con lo que el profesor va explicando en clase. Eso es clave, yo sé que es repetitivo y aburrido, pero es clave para poder entender este ramo, ¿ya? También repito lo mismo, no se queden pegados con el tema del Excel. El Excel es una herramienta más, no es el leitmotiv de la asignatura. Eso es por un lado. Usted teóricamente, un poco nivelando al principio, usted teóricamente ya está capacitado como para aplicar un modelo econométrico. ¿Qué significa aplicar un modelo econométrico? No es aplicar fórmulas, no es meter el Excel. El modelo econométrico tiene varios pasos. Plantear la teoría, o en este caso más que plantear, tener presente la teoría con la cual voy a trabajar, teoría económica, teoría financiera. Después, como dice el modelo, plantear la problemática, ver los parámetros, ver las variables, desarrollar el modelo matemático, determinar cuáles son los parámetros. En una de las láminas que usted vio están todos los pasos que hay que realizar, ¿ya? Entonces usted ya está en condiciones para poder aplicar un modelo econométrico en situaciones tales como, por ejemplo, poder determinar qué va a pasar con los niveles de desempleo en el país. Podríamos hacer ese estudio. De hecho, se está haciendo ese estudio en este minuto. El Ministerio de Economía está tratando de determinar, y en este caso el gobierno, cómo viene la mano fuerte con el tema del desempleo. Esto también se está trabajando a nivel internacional, por lo tanto la econometría en este minuto, si bien es cierto, siempre se ocupa, ahora sin lugar a duda tiene una mayor intensidad en su uso. Y por lo tanto nosotros estamos tratando de todo lo que estamos estudiando contextualizarlo. ¿Ah? ¿Por qué les doy este discurso que a lo mejor es mono repetitivo? Porque los ejercicios que estamos haciendo en la plataforma acá, en esta modalidad, son para que usted entienda más o menos la dinámica. Acuérdese que la idea es que usted llegue en un minuto a que sea capaz de analizar, así como el profe lo hace, un caso, un ejercicio, y por lo tanto usted tome el control de la plataforma 10 o 15 minutos en forma grupal, y usted puede exponer un caso analizado en términos econométricos. ¿Ya? Para allá vamos. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho hasta ahora es para que usted suelte la mano. Entonces, volviendo a repetir, sobre todo los coleguitas que de repente tienen problemas para poderse enganchar, a repasar por los trabajos que tienen que tener. Algunos mismos siempre me dicen que vienen saliendo del trabajo, tienen cierre de mes y cosas que tienen que ver con su vida laboral. La idea es que se den unos minutos, por lo menos en esta clase, y participen, ¿ya? Y como queda la clase grabada y tienen el material, usted en los minutos que pueda vuelve a repasar todo. ¿Por qué? Porque para la próxima semana van a tener el primer caso ya manejable y que deben ustedes desarrollar en grupo. Entonces, después del café, después del intermedio, les voy a dar las instrucciones de cómo vamos a trabajar para desarrollar el primer caso. Con lo que ya tiene, usted podría resolver su primer caso. Consecuente con eso, hoy día vamos a avanzar un poquitito más en la materia, vamos a conocer dos elementos más y vamos a retomar
conceptos tales como muestra, población, y nos vamos a meter con un elemento muy importante. Si alguno fue mi alumno, a lo mejor en el área de finanzas o con otro profe de finanzas, trabajó los portfolios de inversión. Y en los portfolios, si estuvo conmigo, estuvo viendo, por ejemplo, el intervalo de confianza para la rentabilidad esperada de un instrumento. Entonces, usted hablaba de coeficiente o, en este caso, desviación estándar, hablaba de varianza. Ahora la vamos a entender un poco más y la vamos a aplicar en este modelo, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy día. Antes de partir, para algunos de los coleguitas que están acá en este minuto, alguna duda que vaya quedando con lo anterior, aparte de un ejercicio específico que quedó a lo mejor ahí con una duda, cuando lleguemos a la parte de cálculo, ahí lo analizamos, pero en términos de materia, algún coleguita que tenga alguna dudita, la que sea, de teoría, algo que no le quedó claro, sobre todo que hoy día al final tiene control, acuérdense, estos test cada 15 días. Respecto de lo último, de todas maneras, si en el camino van apareciendo dudas, me las hacen, pero aprovechemos estas instancias iniciales. Entonces, siempre partamos la clase con plantéeme las dudas. Este es el minuto, ¿ya? Bien, si hay alguna dudita en el camino, me la plantean, ¿ah? Se atreven nomás. Aquí, Profe, pregúnteme, coleguita. no te quiero preguntar, Ah, lo que pasa es que una compañera, Dominique, ya, tiene problemas con la conexión y no puede ingresar, ya. así que no dice que va a tener que revisar después la clase. Ya, dígale de todas maneras a la coleguita, si no puede ingresar, si hace el esfuerzo y no hubo caso y no pudo ingresar, dígale por favor a la coleguita que le recuerde que hoy día, en los últimos 20 minutos, 15, 20 minutos de la sesión, tiene en el Moodle el control que tiene que aplicar. Así que, si no tiene problemas, si tiene problemas para verme ahora en este minuto, ya no importa, ve la clase después, pero dígale que tiene control hoy día, ¿ya? Tiene control. Ya, Entonces, si no puede estar en la clase presente, que por último se pueda conectar al control, por último, por su celular, ¿ya? Eso es lo que le pido ya, que profe, me diga. Y si tiene duda después, que me mande algún correo, ¿ya? Se lo ya. agradezco. Ya. Bien, veamos entonces dónde estamos metidos. Primero, como siempre, tenemos que ser súper ordenaditos y saber dónde estamos parados, ¿ya? Tenemos que más o menos tener claro dónde estamos parados. Más o menos estamos, este es un poco el contenido de la materia en términos de programa. Siempre esto lo ve el profe nomás, el alumno es muy raro que esté por este lado dando vuelta al alumno, pero yo quiero compartir todo lo que estamos haciendo. Esta es una guía en el fondo, nos sirve un poco para ubicarnos, ¿ya? Para ubicarnos en la materia. Entonces nosotros estamos en esta parte, el programa, la idea es que uno lo vaya concatenando. ¿Qué es lo que he tratado de hacer yo? He tratado de potenciar, sobre todo que tengo 2 sesiones un mismo día, entonces he tratado de potenciar lo más práctico posible. Y los contenidos los estoy trabajando en la medida que vayan siendo necesarios. Por lo tanto, hay algunos contenidos que he diferido yo en el tiempo, no nos afecta en todo caso la gestión del curso, y otros los he adelantado porque me sirven para trabajar mucho mejor. Es por eso que la regresión lineal preferí partir con ella al principio, porque después la podemos retomar y es igual que un árbol de Pascua, le vamos añadiendo más adornos. Lo que estamos nosotros trabajando en este minuto es empezar a ver o trabajar una aplicación. En el fondo, en esta unidad, que lo que estamos viendo es la manera de poder aplicar la econometría a situaciones en la economía, es lo que se refiere acá con los contenidos. El título suena bien raro, ¿eh? Así que no asustarse. Dice, métodos para deflactar por índice de ajuste, métodos para indexar por cantidad de unidad deflectora. Suena medio extraño. Y lo que se pide acá es que usted sea capaz de eventualmente implementar un modelo de cursos de acción para los vaivenes económicos. En el fondo, ¿qué pasa, por ejemplo, si me sube el tipo de cambio? ¿Qué pasa si me baja el tipo de cambio? ¿Qué pasa si se me sube el índice de cesantía o el indicador de cesantía? ¿O me baja, por ejemplo, el índice de liquidez en la empresa? ¿Ya? Eso es en el fondo lo que andamos buscando. Nosotros lo estamos trabajando cuando tratamos de resolver un problema, por ejemplo, determinar si conviene o no, por ejemplo, implementar alguna política en la empresa respecto, por ejemplo, a las inversiones, como los ejercicios que hemos hecho. O, por ejemplo, cuando hablamos del ejercicio, que es un ejercicio clásico, de las encomiendas, ¿ah? Cuando tratamos de hacer una regresión lineal y tratar de determinar si el tiempo de demora en la encomienda está o no relacionado con, en este caso, la distancia que se recorre. Ahí estamos aplicando esto, pero para ejercicios genéricos. Ahora nos vamos a, todos los ejercicios que vamos a empezar a trabajar ahora,
ya están más o menos enfocados a la empresa, pero ahora se van a ir enfocados súper, súper, súper fuerte al tema económico y empresarial. Entonces, ejercicios tales como una máquina o ese tipo de cosas van a pasar a ser ejercicios dentro de la gestión financiera. Para allá nos vamos a enfocar, ¿ok? Y esta unidad 3, si se fijan, dice unidad 3, el coeficiente de variación muestral y poblacional. Eso es lo que ahora vamos a colocar, y lo que vamos a buscar aquí es que usted recuerde conceptos tales como la varianza, o los recuerde, o los entienda, o específicamente los aprenda por primera vez, dependiendo de la situación que trae en términos estadísticos. Por último, en el colegio, en el liceo, algo de estadística conoció, tercero o cuarto medio. Es muy raro terminar cuarto medio sin haber visto conceptos básicos de estadística, ¿ya? De todas maneras, aquí no es tan complicado lo que vamos a ver. Por supuesto, como siempre, las fórmulas son fórmulas. Hoy día vamos a conocer dos fórmulas que en el fondo son simples como tales. Se pueden hacer con Excel. Lo importante es qué hacemos con los resultados de la aplicación de esa fórmula. Y por lo tanto, mi curso, les vuelvo a repetir, se enfoca al análisis de información y toma de decisiones en la empresa, más que ser econometrista, especialista en cálculos. ¿Entiende un poco la idea? Ya. Teniendo eso presente, entonces, quiero que partamos con lo último con que quedamos, y estuvimos viendo esto, los coeficientes de correlación. Voy a hacer un breve, más que repaso, no voy a hacer repaso de la materia, pero un breve tanteo de ciertos puntos. Todo esto lo conversamos en la sesión anterior, está en la plataforma, y de qué se va a tratar. Los controles siempre toman acumulativamente todo lo que se vio hasta la sesión anterior y también hacia atrás. No significa que le pregunte lo del principio muy específico, pero se concentra principalmente en lo último, la última clase, y hacia atrás se toman algunas cosas que son importantes que maneje, ¿ya? Un par de cosas importantes, preparen sus eventuales preguntas, son bienvenidas, no hay preguntas tontas, todo sirve, ¿ya? Si alguien no entendió nada, dispara nomás. Entonces, aquí ya estuvimos conversando de algunas cosas, definimos ya lo que era el coeficiente de correlación y el de determinación. Descubrimos que el coeficiente de correlación de Pearson, nos permitía de alguna manera ver cuánto de la variación o variabilidad o cambios que tiene la variable de interés se deben a variabilidad, variaciones o cambios en la variable explicativa. Es decir, cuánto del comportamiento de la variable de interés, la que estoy investigando, se debe a comportamientos o variaciones de la variable explicativa ley. Eso es lo que sabíamos, ya lo manejamos. Descubrimos también que el coeficiente de correlación, de alguna manera, nos va diciendo cuán, comilla, relacionadas se encuentran las variables. Mientras mayor coeficiente de correlación tenga, R, quiere decir que están más juntas las variables. Por lo tanto, a mí me permite, recuerde que estoy aplicando econometría también para disminuir el nivel de error, perdón, en mis decisiones. Entonces, si yo, por ejemplo, descubro que eventualmente el precio de la acción, que el precio de la acción de Coca-Cola, pensemos que aquí está el precio de acción de Coca-Cola, y aquí arriba está el precio de acción de, por ejemplo, Pepsi, precio de acción de Coca-Cola, precio de Pepsi. Y si yo reúno información en el tiempo, por ejemplo, de 6 meses, información diaria de los precios de colocación de las acciones, fíjese que ya no tengo aquí abajo el eje Y, lo dije en la clase anterior, ya no tengo el eje Y aquí abajo, el tiempo. El tiempo ya no lo estoy ocupando. Fíjese lo que acabo de decir con este ejemplo que acabo de inventar. Estoy diciendo que aquí abajo siempre voy a colocar las variables explicativas. Y dije las... Profe, Dígame. disculpe que lo moleste, pero no se ve. ¿No se ve? Lo voy a chequear de nuevo. Espéreme un segundito. O sea, usted no se ve, pero sí se ve el Word. Ah, necesito que se vea el Word nomás, no al profe, no se preocupe. Ah, ya, El Word. ya. Cuando yo aparezco en pantalla es porque quiero recalcar algo. Aquí el protagonista es el Word. Después ustedes van a Ah, tener ya. que exponer. Sí, gracias, hija. No te preocupes. Lo importante es que se vea esto en pantalla. Esto es clave. Entonces, supongamos, queridos colegas, que aquí abajo, se encuentra el precio de la acción de Coca-Cola. Y aquí arriba está el precio de la acción de Pepsi. ¿Qué estoy diciendo? Usted automáticamente sabe que acá abajo, en el eje X, está la variable explicativa. Es decir, la que es responsable, en cierta forma, del comportamiento de la variable de interés. O dicho de otro modo, siempre la variable de interés se va a fijar en el eje Y. Y lo dije en plural, aquí abajo pueden haber muchas variables explicativas. Por lo tanto, vamos a dar paso de la regresión lineal simple,
Cuando es simple, cuando tenemos una variable de interés y solo una variable que explica a esa variable de interés. Cuando ya tenemos múltiples variables explicativas, hablamos de una correlación múltiple. ¿Ya? Entonces, fíjense el ejemplo que le estoy colocando ahora. Asuma Profe, que, perdona que dígame lo colega, moleste, pero ¿usted está mostrando un Power o un Word? estoy mostrando un Power. Ah, pero lo sé que se ve un Word. Ah, ¿se ve un Profe, Word? se ve Espérese. un Ah, gol. sí, se ve. ¿Se ve un Word? Por eso les decía, porque usted habla de acá y nosotros no vemos nada. A ver, Vemos Profe, todavía se está viendo el programa de clase. sí, voy de nuevo, voy de nuevo. Deme un Falta segundito. de nuevo del principio, profe, ya como 20 minutos hablando usted solo. No, pero esta es materia conocida, esto no es nuevo. Ojo, esta es materia, esto es lo que entra en el control ahora. Así que, Ya, profe, ya se puso denso ya. señorita Karen, la vamos a echar de la sala. Entonces, ojo acá, esto es conocido, si solamente estoy repasando algunas cosas. Entonces, fíjese lo que voy a hacer, voy de nuevo, ¿ah? Voy de nuevo, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿ya? Denme 2 segundos, coleguita. Ustedes me chequean si está el Word, o sea, el PowerPoint. Debería aparecer ahora el PowerPoint. Me dice si está o no. sí, Sí, profe, profe, ahora ¿Ahora se sí? ve. Ya, gracias, Sí. coleguita. Vamos de nuevo. Ya, ahora sí que sí. Entonces, mis queridos coleguitas, si aquí tengo, por ejemplo, tengo la acción de Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola aquí arriba y Pepsi aquí abajo, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que técnicamente la acción de, en este caso, y se explica por lo que le pase a el comportamiento de la acción de aquí abajo. ¿Cuál es la utilidad de este modelo? ¿Y cuál es la limitación de este modelo? La limitación de este modelo me dice de que como tengo una sola variable explicativa, estoy de alguna manera amarrado, estoy de una manera impedido de poder, comilla, tener una determinación exacta de lo que le va a pasar al eje Y. Por eso que la correlación simple, que es la que estamos viendo, da paso a la correlación múltiple. ¿Eso qué significa? Incluyo más variables explicativas que, valga la redundancia, me permitan técnicamente mejorar mi modelo predictivo. Lo que estuvimos viendo en la clase anterior y que ya conocen ustedes es el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, específicamente el R cuadrado. Como hemos visto una correlación simple, el coeficiente de correlación me dice cuánto, vuelvo a repetir hasta que se cansen, cuánto del comportamiento de Y se debe al comportamiento o variabilidad de X. Y el coeficiente de determinación me dice de qué manera el modelo matemático que usted va a construir, en este caso la ecuación de regresión lineal simple, se ajusta a la realidad de las variables. En la medida que el R, el coeficiente de correlación, sea más cercano a 1, positivo o negativo, quiere decir que hay mayor relación entre las variables y por lo tanto puedo estimar el comportamiento de la variable que me interesa de mejor manera de acuerdo al comportamiento de la variable explicativa. Cuando el R, recuerden que puede ser positivo o negativo, que sea negativo no es malo, ni que positivo sea bueno. Lo único que dice que si es negativo tienen relación inversa. Si la variable explicativa sube, por ejemplo, la variable de interés baja y viceversa. Lo peor que puede ocurrir es que se acerque a 0 o que sea 0. Si llega a ser 0, técnicamente significa que no hay ninguna relación entre la variable de interés y la explicativa. Por lo tanto, no tengo cómo saber cómo le va a ir a esta variable, que es la que me interesa, dada la variable que elegí. Y ahí hay un curso de acción. ¿Cuál es? Cambiar la variable explicativa. Como tengo muchos problemas con la regresión lineal simple, y es el modelo inicial que uno parte, uno lo vuelve más real introduciendo lo que se llama la regresión lineal múltiple. Que en la regresión lineal múltiple aparecen más ejes, es decir, aparecen más X acá. Eso es lo que estuvimos trabajando. Cuando yo tengo el modelo matemático, yo quiero saber qué tan confiable es el modelo matemático. Si es poco confiable, entonces las conclusiones que yo saque respecto de lo que me interesa saber, que es la variable Y, van a ser muy inciertas, o lo que es lo mismo, con mayor nivel de riesgo. Cuando el comportamiento del modelo matemático es más fino, es decir, es un modelo matemático más fuerte, más robusto, es decir, cuando el modelo matemático se acerca de mejor manera al comportamiento de las variables, que es lo mismo que decir que los datos se peguen muy cerca de esta línea, entonces ese modelo matemático es mucho más, comillas, confiable.
¿Qué coeficiente o indicador mide la confianza de ese modelo? Es el coeficiente de determinación, o llamado también R al cuadrado. Entonces, el R al cuadrado, que tiene una fórmula, nosotros no estamos viendo la fórmula, nos estamos valiendo del Excel que él nos da el resultado, en la medida que ese R al cuadrado, o coeficiente de determinación, sea más cercano a 1 o a 100%, siempre es positivo, nunca es negativo, en el peor de los casos 0. Si llega a ser 100 o 1, quiere decir que el modelo matemático se ajusta mucho más. Y por lo tanto, en la medida que el R sea mayor a 1 y el R cuadrado sea mayor o cercano a 1, entonces técnicamente lo que tenemos es una mejor correlación. ¿Se va entendiendo un poquitito? Eso lo habíamos visto la clase anterior, ¿ya? Sigamos un poquitito a lo que viene. Le voy a pedir a algún coleguita que tiene por ahí el micrófono abierto que lo silencie, porfa, que se cuela el sonido ambiente. Gracias, coleguita. Entonces, teniendo eso, veamos ahora el coeficiente de determinación, y ahora nos vamos con un cálculo. El R usted ya lo maneja. Nos vamos a ir ahora al coeficiente de determinación, y con esto damos el inicio a un ejercicio. ¿Qué es lo que va a hacer el coeficiente de determinación? Va a ser técnicamente una medida que nos permite ver si ese modelo se ajusta o qué tan bondadoso es, qué tan bien ajustado es el modelo a los datos. Y por lo tanto, mientras más se ajuste el modelo matemático a los datos, la capacidad predictiva de ese modelo matemático de la ecuación es mucho más certera, que es lo que andamos buscando. ¿Ah? Por lo tanto, como va a haber un grado de error, el coeficiente de determinación nos da la entrada para empezar a hablar de un error. ¿Ya? Hoy día ya vamos a meternos más con el concepto de error y ya estamos listos para entrar a calcular las medidas de variabilidad donde está inserto el error, desviación estándar y varianza y covarianza. Por lo tanto, teniendo esos datos, vámonos a lo que nos interesa, que es el cálculo matemático. Nos vamos a ir entonces a la guía, está la guía 4 y está la guía 3 en la plataforma. Vamos a ver la guía número 4, que es la que estoy instalando en este minuto, la voy a subir. La 3 usted ya la estuvo viendo, gran parte la avanzamos, usted se comprometió a que la iba a tratar de terminar, ¿ya? Le voy a mostrar la guía 4. Esta es la guía número 4, que en el fondo implica hablar de regresión lineal, pero múltiple. Entonces, quiero que miren la situación que hay acá. Vean este ejemplo. Vean este ejemplo acá. Dice, objetivo, medir el índice de correlación. Profe, Sí, dígame, hija. No lo ve. disculpe que lo interrumpe, ahora se ve solo el Power. El Power, ya. Nos vamos No ahora con estamos el viendo Excel. la guía. Vamos con el Excel. Dame un segundito. Dame un segundito. Qué bueno que me van diciendo, coleguita, porque yo aquí, como voy transmitiendo, lo voy a mostrar. Y ahora deberíamos verlo. Sí, profe, ahora se Ahora ve. sí, ya, por favor, alguien me va soplando, profe, nos está mostrando tal cosa. Quiero que leamos un poco los casos, después metemos números. Ya. Esta es la parte que yo digo el backstage del ejercicio. ¿Ya? No es importante meter los datos en Excel. Miren acá este ejercicio, primero lo vamos a entender. El objetivo va a ser medir la correlación entre las dos variables y verificar si existe relación entre ellas. Recuerde, si hay correlación, quiere decir que yo puedo explicar el comportamiento de una variable respecto de la otra. Dice, a continuación se entrega información respecto de exportaciones e importaciones de Chile durante los últimos 6 años. Exportaciones, ventas, importaciones, compras. La diferencia es la balanza de pagos. Mientras más vendo y menos compro, es lo mismo que en la casa, mientras más vende usted y menos compra, le queda un saldo positivo. Por lo tanto, yo tengo un saldo en mi cuenta corriente nacional del país. Si se fijan, en el año 2012, yo exporté, o el país exportó 20.294, ponte tú, miles de millones de dólares. Y en el 2012, las importaciones alcanzaron aproximadamente a los 17.000 millones. ¿Ya? Y ahí usted encontró información entre el 2012 y el 2017. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, denme un segundito, coleguitas. Hola, hola. 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 ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Hola. ¿A qué le estamos diciendo hola?
¿Cómo han estado? ¿Quién está saludando? No escucho nada. Momentito, deme un segundito, deme un segundito, Ah, deme un segundito, por favor. Solamente un segundito. Ahora sí, ahora vuelvo. ¿Excel? ¿Lo estamos viendo el Excel? sí. Sí, ya, listo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Si ustedes se Ay, ¿a fijan, quién? Profe, ¿me siguen? Sí, dígame. pero es que algo pasó, empezaron a saludar, no sé, o qué, ¿de qué me Ya, pero perdí? sigue escuchando voces, a lo mejor son fantasmas, coleguitas. ¿Ya? Me sigue Ya, escuchando las voces. Si ya desaparecieron, no se preocupe. ¿Ya? sí, ya desaparecieron. Bien, me parece. Ya, pueden ser fantasmas también. Atento acá. Entonces, acá. Ahora sí. Ya. Vamos acá, vuelvo al Excel. Me dice si está viendo el Excel. ¿Estamos viendo todo el Excel? Sí. ¿Sí? Ya, listo. Excel entonces. Estoy en el Excel. Entonces, la situación es la siguiente. ¿Habrá alguna relación entre las variables de exportación e importación? ¿Serán variables que de alguna manera puedan tener una correlación? ¿Podré yo de alguna manera ver si las exportaciones se pueden explicar por las importaciones? En otras palabras, lo que yo quiero aplicar aquí es un análisis de correlación. ¿Qué significa un análisis de correlación? Determinar el coeficiente de correlación. Podría yo preguntarles acá también que me hagan la proyección de las exportaciones para el año 2021, con una ecuación de regresión lineal simple. En este ejercicio también yo les podría pedir que me indiquen si las exportaciones dependen de las importaciones o las importaciones dependen de las exportaciones. O sea, se pueden preguntar un montón de cosas. ¿Qué sabe usted? Trae en su cuerpo, en su cerebro, trae los conceptos de expo y de impo de otros ramos. Y también, con el profe Segovia, ha aprendido a utilizar la regresión lineal, el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. ¿Va? Veamos este ejercicio que es análisis de correlación. Entonces, vamos a ver el ejercicio de análisis de correlación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me preguntan acá? El objetivo acá es determinar si hay una alta, baja o nula correlación. Y en base a eso poder determinar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Tengo que definir quién considero yo que es mi variable de interés y quién es mi variable explicativa. Yo no sé si las exportaciones dependen de las importaciones o al verre. Entonces voy a ver cuál es la mayor correlación. En otras palabras, primeramente voy a hacer el primer análisis y en el primer análisis, ¿qué es lo que voy a tomar yo? Voy a tomar la base de que las exportaciones están en función de las importaciones. Me voy a plantear esa hipótesis, ¿ya? Voy a decir en mi primer análisis de que las exportaciones están en función de las importaciones. Si eso estoy diciendo entonces, ¿quién es mi variable explicativa? ¿O quién es mi Y? ¿Quién es mi X? ¿Quién es mi Y y quién es mi X? Si tengo esto, participe. ¿Quién es mi Y? ¿Quién es mi X? Si digo que las exportaciones están en función de las importaciones. Las exportaciones sería Y y las importaciones sería X. Perfecto, coleguita. Perfecto. Ese es mi primer concepto. Aquí no sé, mi primera estandarización. Aquí las probabilidades que se equivoque son 50 y 50. No es mucho el error que puede cometer, pero cuando veamos regresión lineal múltiple, ahí ya el grado de error aumenta porque tienen más variables dando vuelta. En la exportación, entonces voy a tomar que la exportación está acá, voy a tomar mis datos, los voy a digitar, ¿ya? Aquí son poquitos datos, así que en los que van a hacer a continuación trae más datos, los voy a digitar. Lo ideal es que usted esté, igual que en clase, haciendo el ejercicio conmigo. No me sirve que lo esté leyendo, o por último, que lo esté escuchando, pero que esté súper atento a lo que voy trabajando. Ideal que lo vaya trabajando. 39.543. El siguiente debería ser 56.430. El siguiente debería ser 65.081. 081. Y el último debería ser 63.281. 63.281. ¿Ya? Fíjese que no estoy tomando en cuenta lo que es técnicamente el año, porque en este caso estoy viendo la correlación que hay entre estas dos variables nomás. ¿Ya? Me voy ahora a las importaciones. El primero es 17
301, el siguiente pasa a ser 22,478, el siguiente 30,070, el siguiente 35,104, 43,231, 231 y finalmente 56,561. ¿Ya? Por lo tanto, partí definiendo en mi primera parte que estas iban a ser mis variables explicativas y variables de interés respectivamente. Entonces me piden que haga una regresión, perdón, un análisis de correlación, nada más, ¿ya? Y por lo tanto me digan si realmente esto se explica por el comportamiento de la variable. Por lo tanto, como eso yo ya lo sé manejar, me voy entonces a mi análisis de regresión y veamos qué nos arroja esto. Entonces, me voy a datos, análisis de datos, me voy a regresión, y voy a hacer mi análisis de regresión que ya lo conozco. Partí haciendo hartas cosas, ¿te fijas? Manejaba hartas cosas al principio. Ahora ya no necesito ocupar tantas cosas, sino que me voy directo a lo que me piden. Voy a meter mi rango de I. Mi rango de I, en este caso, son estas de acá. Voy a mi rango de X. Son estas de acá. Y sigo trabajando con un 95% de confianza y por lo tanto quiero que esto salga específicamente, que esto salga aquí. ¿No? Y le digo acepto y veamos qué me tira esto de acá. Usted ya maneja, o por lo menos cuando yo digo maneja, ojo, no es para torturarlo, ¿eh? Cuando digo maneja es para que usted se motive a que esto no es tan complicado todavía. ¿Ah? Usted lo primero que se iba a hacer era esto, que trataba de ubicar la ecuación de regresión y todo eso, pero ahora nos piden un análisis de correlación. En el análisis de correlación me voy a, entonces, a enfocar en mi coeficiente de correlación múltiple. Este coeficiente de correlación o R, en este minuto, si yo lo llevo a porcentaje, me da un valor bastante interesante. Fíjese, me arroja 91%. En otras palabras, me está diciendo que efectivamente, según el modelo matemático que va a aparecer, la variable exportación, de alguna manera, se puede explicar por el comportamiento de las importaciones. Tanto es así que existe un 91%, comillas, de impacto, si quiere llevarlo así, de las importaciones sobre las exportaciones. Por lo tanto, en primera instancia, recuerden, mientras más cercano a técnicamente el 100% positivo o negativo, hay mayor correlación. Por lo tanto, basándome solo en análisis de correlación, nada más, basándose de eso, se concluye que las exportaciones se pueden, cuando digo las exportaciones, el monto de exportaciones, se pueden explicar por el nivel de las importaciones. Pero esta es la conclusión para el primer análisis, donde yo me puse con esta, comillas, con esta suposición. Yo dije que eventualmente las exportaciones estaban en función de las importaciones. Hagamos ahora el análisis al verre, es decir, analicemos las importaciones en función de las exportaciones y veamos quién es el que presenta mayor correlación. El que presente mayor correlación es técnicamente el que tiene mayor impacto y por lo tanto de él me debería yo preocupar. Voy a hacer lo segundo, ya sabe lo que voy a hacer, voy a cambiar los ejes y voy a decir ahora, ¿serán las importaciones o estarán las importaciones en función de las exportaciones? El que presente el mayor coeficiente de correlación es técnicamente el más importante. Veamos ahora, ese va a ser mi X y este ahora va a ser mi Y. Hago el mismo análisis, me voy a situar acá para que salga, y voy a hacer mi análisis. Entonces, datos, análisis de datos, regresión, aceptar. Voy a entrar mis datos, los datos de ahí ahora son estos de acá, los datos de X ahora son estos de acá. Y voy a querer que el resultado salga acá. Veamos qué nos arroja. Me quedo con lo que más me interesa en esta segunda parte. Voy a darme aquí uno para correr esto, para que quede más abajo. Insertar.
y por lo tanto, fíjese ahora cómo me queda esto de acá. Si ustedes se fijan, me voy al que me interesa acá. Y fíjense lo que me está dando. Son datos, ¿ah? Nada más. Estos datos son reales. Fíjese lo que nos dio. Si usted analiza técnicamente las exportaciones en función de las importaciones, encontré un coeficiente de correlación del 91%. Si le doy más decimales, es de un 91.42%. Altísimo. O sea, yo puedo predecir las exportaciones de acuerdo al comportamiento de las importaciones. Pero si analizo al revés, como quiera decirlo, la importancia que tienen las exportaciones en las importaciones, me doy cuenta que el coeficiente de correlación también es alto. Y fíjese, alcanza técnicamente al 91.42. En otras palabras, ¿qué es lo que yo puedo decir para estos datos? Que existe una igual, comillas, nivel de relación entre las variables que hacen determinar de alguna manera que tanto las importaciones dependen como las de las exportaciones y viceversa. En otras palabras, yo podría tratar de determinar cuánto voy a importar conociendo el nivel de exportaciones realizadas y viceversa. Esto es hiper importante, porque entonces, si yo veo que en mi país estoy importando mucho, o sea, estoy comprando mucho, entonces, si el modelo matemático es un modelo que se ajusta, entonces yo podría decir que eventualmente también van a aumentar las exportaciones. Y por lo tanto, yo estaría tranquilo, porque recuerden lo que ustedes aprendieron en economía. Mientras más importaciones tenga un país, entonces técnicamente quiere decir que está gastando más. Si está gastando más, está saliendo dinero. Por lo tanto, igual que en la casa, si usted gasta más, tiene que tener ingresos. Y los ingresos dependen de las exportaciones. La pregunta es, ¿qué tan certero es este modelo? Ya sabemos que las variables son entre ellas explicativas. Esta explica lo que le pasa a esta y viceversa. Pero ¿será confiable el modelo matemático? Recuerde que el modelo matemático lo hice en base a estos datos. Otro cuento es que los datos estén mal digitados o sean erróneos. Entonces me voy al coeficiente de determinación. Cuando hice la primera comparación, el coeficiente de determinación, que está aquí abajo, me arrojó un valor bastante alto. Este siempre tiene que ser positivo y en el peor de los casos tiende a ser 0. Si yo analizo acá, me da un coeficiente de determinación equivalente a un 84.58%, 83.58% altísimo. Quiere decir que es un modelo matemático que hizo todos estos cálculos que se ajusta a las variables. Entonces me da confianza. Y por ende, como ya descubrimos que estas variables están relacionadas entre sí, cuando lo analizo al revés, llego al mismo coeficiente de determinación. Era casi lógico que teníamos que llegar a lo mismo porque solamente estamos aplicando estas dos variables. Por lo tanto, una explica la otra o la otra explica la primera. Pero ¿qué pasa si yo tengo más variables explicativas? Más x, x1, x2, x3, xn. Tengo una regresión lineal múltiple. Cuando tengo una regresión lineal múltiple, también tengo un coeficiente de correlación múltiple. Pero si se fijaron acá, aparece un denominado R cuadrado ajustado. Aquí era R cuadrado. ¿Qué es el R cuadrado ajustado? Para que lo vayan anotando. Va a corresponder a el grado de bondad de ajuste de la ecuación, pero cuando trabajo con una regresión lineal múltiple. ¿Qué significa una regresión lineal múltiple? Cuando tengo más variables explicativas. En este caso tengo una sola. Como tengo una sola, o esta, si analizo de esta manera, esta explicativa, o esta explicativa, pero tengo una sola. Cuando tengo solo una variable explicativa, el coeficiente de determinación es el R cuadrado. Cuando tengo más variables explicativas, el coeficiente de determinación pasa a ser el R cuadrado ajustado. Ajustado. ¿Ya? Aquí me lo está tirando automáticamente, porque el sistema internamente me está arrojando otros cálculos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejercicio donde ahora me aparecen ambos coeficientes y podemos hacer una predicción un poco mayor. Lo que pidieron acá era netamente un análisis de correlación. Conclusión,
Ambas variables tienen una alta correlación, por lo tanto, puedo predecir las importaciones en función de las exportaciones y viceversa. Veamos el siguiente caso. Profe, tengo una duda. Pregunta, hija, eso es lo que me interesa. Vayan preguntando duditas. ¿Y ahí no nos tenemos que fijar en el error? Es que el error todavía no lo hemos colocado. El error me estoy guardando en este minuto hasta que veamos la siguiente lámina, y en la siguiente lámina, que es la que vamos a analizar del coeficiente de variación, ahora ya estamos en condiciones de colocar el error. En este minuto, lo que estamos diciendo es que hay una alta correlación, nada más, y eso no es mentira. Ah, ya. Muy buena la pregunta que hace la coleguita. La idea es ir un paso más adelante de lo que está analizando el profe en la clase. Así que muy bien. Lo que vamos a buscar ahora es obtener netamente la ecuación de regresión lineal múltiple. La ecuación de regresión lineal múltiple. ¿Ya? Para allá vamos. Miren, Ya, profe, gracias. muy buena pregunta. Miren el siguiente caso. El caso bancos. Miren el caso bancos. El objetivo sigue siendo medir correlación. ¿Ya? Siempre preguntándose, lo dije yo al principio, y lo he dicho en varias clases, ¿cuál es la utilidad de esta materia y para qué nos sirve? La utilidad de esta materia es que eventualmente les permita a ustedes, ojo, aplicarlo cuando hagan su trabajo de título. Cuando hagan su tesis, se les va a pedir un análisis estadístico o estadístico básico, que apliquen estadística 1, estadística 2, lo básico, más allá de hacer unos gráficos y tirar una recta. Eso no se los van a dejar pasar en la tesis, o por lo menos se lo van a criticar harto, me consta, porque el semestre pasado asesoré a algunos coleguitas. Por lo tanto, si usted logra, de acuerdo al objetivo de su tesis, de su trabajo de investigación, logra hacer un análisis econométrico, coleguita, se va, pero por un tubo, ¿ya? El semestre pasado, algunos coleguitas con los cuales yo pude trabajar en econometría, terminaron aplicando esto, obviamente a sus proyectos, unos más que otros, y les fue bastante bien, ¿ya? Por lo tanto, aquí el profe Segovia le está enseñando en la práctica lo que va a ocupar. Hay muchas cosas que se nos van a quedar en el tintero y que usted a lo mejor en su vida profesional lo va a aprender. Miren este ejercicio. También vamos a ver si hay correlación, pero ahora ya entre lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones, ahora pasa un caso más real. Fíjese, mire, las principales bancos de nuestro país publicaron sus colocaciones y utilidades acumuladas en el periodo de enero a septiembre del 2018. Estos son datos reales. Entre los bancos, fíjese los bancos cómo están. Está el Santander, el Banco Chile, Estado, el BCI y el Scotia. En colocaciones o préstamos, estos bancos se ordenaron entre mayor y a menor, y eventualmente el que más colocaciones o préstamos hizo fue el Banco Santander. Y en el mismo orden, la que menos préstamos hizo fue Scotiabank con 4 millones solamente. Respecto de las utilidades, es decir, lo que finalmente el banco ganó, fíjese que ahí la situación es un poco más llamativa. El banco que más colocó, que fue el Santander, fue el que eventualmente más utilidades logró, ¿ya? Pero fíjense, el segundo banco que más colocó, que fue el Banco Chile, necesariamente obtuvo la mayor utilidad, la segunda mayor utilidad. Pero cuando llegamos al tercer banco y al cuarto y al quinto, ya como que la cosa correlacionada se pierde. Mire cómo estamos usando los conceptos. Los dos primeros bancos iban como parejitos, mayor colocación, mayor utilidad. Entonces, si yo me hubiese concentrado solamente en estos dos bancos, ¿qué habría dicho? Habría dicho, estos bancos tienen las características de que mientras más colocan, más préstamos hacen, más utilidad tienen. Si yo hubiese hecho un análisis con estos dos, me habría salido una alta correlación. Pero resulta que me salta el tercer banco, que es el tercer banco en colocar, que es el Estado, pero las utilidades fueron, si usted quiere, la más baja de toda la banca. De hecho, fueron solamente de 46.000 millones. Mientras que el cuarto banco que colocó obtuvo una utilidad mayor que el de acá. Entonces, aquí se pierde ya la correlación. Y de hecho, se nos termina desarmando acá porque el último banco termina obteniendo una, en este caso, utilidad que es incluso mejor que la utilidad del tercer banco en colocar. Entonces, la correlación que se nos conforma acá empieza a cambiar. Entonces, ¿habrá correlación? Siempre preguntándose, ya profe, pero aparte de meter esto en la fórmula y hacer el numerito acá y que salga esto bonito acá, ¿cuál es la utilidad de esto? Me sirve, por ejemplo, para políticas en la toma de decisiones de la empresa. Si yo descubro que hay baja correlación entre colocaciones y utilidad, entonces, eventualmente, lo que voy a tratar de determinar es qué política es la que mejor se ajusta al banco. A lo mejor, las colocaciones, en el fondo, los préstamos,
no es la herramienta fundamental del banco, y a lo mejor lo que tiene que hacer el banco es inversiones. Estoy inventando una tontera. O a lo mejor lo que tiene que hacer el banco para tener mayor utilidad está relacionado más bien con las operaciones de compra y venta de dólares, más que de préstamo. ¿Ya? Entonces, veamos el análisis de correlación. La misma situación acá con el análisis de correlación. Y aquí podríamos también proyectar. Entonces, veamos el análisis de correlación. La pregunta, ¿quién es la variable Y? ¿Quién es la variable X? Participe, equivóquese. ¿Y serían las utilidades y X las colocaciones? Debería ser eso, porque estoy diciendo que las utilidades están correlacionadas con las colocaciones. Aquí es un poco más fácil de entender porque mientras más plata coloque yo, debería tener más utilidades, salvo aquí donde se me desarma esa premisa. Veamos qué nos arroja el sistema. Voy a anotar los datos, 13583. Cuando tengamos casos son muchos más datos y ya vienen en Excel. Aquí como eran poquitos, entonces los copié nomás. 12598, 598, 286, 10904, 439, 8670, 8670, 013 y 4731, 4731, 8 con 14. ¿Ya? Y las colocaciones acá, las utilidades, perdón, aquí lo voy a cambiar. Lo corrijo el tiro de arriba para digitar primero, que digite de este lado. 298, 757, 191, 228, 46, 306, 46, 306, 109, 218 y 49, 505. Ahora lo voy a cambiar. Esta es la X, esta es la Y, para no digitar de nuevo. Y aquí están las colocaciones y acá están las utilidades. Listo, coleguita. Usted ya estaría en condiciones de tirar esto en su número, podría calcular, ya esta parte ya no tiene mucho chiste. Los bancos no son ninguna variable. En este minuto, explicativa importante. Quizá podríamos decir que el Banco Santander tiene más peso en términos de la banca porque es un banco transnacional, un banco con sede en España versus el Banco del Estado, que es banco chileno. O el banco Scotiabank, que su matriz es canadiense, comparado con el BCI, que es un banco chileno. Eso no lo tenemos en este minuto como variable. Podríamos darle una ponderación, un parámetro, pero en este minuto no lo tenemos. Entonces, vámonos a lo que sabemos hacer. Ya somos viejos en esa materia. Entonces, tiramos nuestro análisis de regresión y nos vamos con los datos. Vamos a colocar nuestra variable Y, que son las utilidades. Vamos a colocar las variables X, que en este caso son las colocaciones, porque estamos diciendo que las colocaciones explican las utilidades del banco. Seguimos con un 95% que le estamos exigiendo al modelo, y el modelo después nos dice si realmente es de un 95 el error o no, o en este caso el error de un 5. Tiro entonces aquí, veamos los resultados, y me aparece mi análisis, en este caso de regresión. Y fíjense, no me concentro en estas dos de acá, que son las primeras que estoy trabajando. Ya es conocido ya. Y podemos concluir algunas cosas. Hasta este minuto bastante simple los calculitos porque estamos en regresión lineal simple. Si entiende esto, lo que viene a continuación es regalado. Lo mismo, ¿qué me pueden decir entonces de nuestro supuesto de que las utilidades de alguna manera dependen de la correlación? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien nuestra predicción? Supongamos que el gerente dice las utilidades están en directa relación a las colocaciones. A mayor nivel de colocaciones, mayor nivel de utilidades. Salvo que aquí, salvo que en estos dos de acá, la cuestión me cambió. Entonces por eso que me quedó la duda y decidí hacer el análisis. ¿Ya? Me adelanto un poquitito para que hagamos el contexto. Cuando estén haciendo su trabajo de tesis, aparte que ya saben que tienen que aplicar esto, una de las cosas que le va a pedir el profe, ojo, si el profe cacha de la materia, por supuesto, le va a decir, ok, coleguita, tiene que hacer una muestra y una población. Tiene que determinar la población y cuál va a ser la muestra. Salvo que lo autoricen a hacer una investigación de carácter bibliográfica, es decir, que revisen teoría y escriban un paper teórico, les van a pedir que hagan un cuestionario y tomen muestra en el mercado. ¿Para qué sirve esto? El profe, si cacha la materia, le va a decir, correcto, antes de que yo le dé el visto bueno con el análisis estadístico, hágame correr un análisis de regresión
Y por último, no de regresión, pero calcúleme el coeficiente de correlación múltiple y el coeficiente de determinación. El múltiple, para ver si realmente las variables están relacionadas o son variables al azar que usted está ocupando sin ton ni son, y además si el modelo matemático que usted va a ocupar, directa o indirectamente, es un modelo que se adapta a los parámetros que debemos trabajar. Entonces, el profesor, si sabe la materia, debería revisar esto. Supongamos que le dio esto. ¿Qué me dicen de la relación entre las variables? Aparte que es un 74 y que el de determinación es un 55. ¿Alguien que me explique, porfa? ¿Viene más rato en la prueba? Atrévase, equivóquese. Quiere decir, profe, que no dependen en un 100% las colocaciones de las utilidades, solamente en un casi 75%. Ya, lo que me contesta el colega es la base de entrada, el pie, la base, la línea base, perfecto. Eso es evidente, ¿cierto? Súper bien, pero ahora avancemos un poquitito más. Ya las próximas respuestas, y como los voy a medir cuando tengan que exponer sus trabajos, así lo tienen que exponer más otras cosas que le voy a pedir yo. Cuando expongan su trabajo tienen que exponer, aparte de lo evidente, que no es en un 100% y que es solo un 74%, que es lo evidente, algo más conclusivo. Y para eso usted necesita manejar un poco más la parte conceptual. Aquí los coeficientes no son malos ni buenos. ¿Ya? ¿Qué me puede decir de este coeficiente de correlación? Aparte de que no es ni malo ni bueno. ¿Qué me podrían decir de este coeficiente de correlación? ¿Qué se les ocurre decirme como dato? Para esta parte, entonces, tendríamos que manejar relativamente bien lo que son los conceptos de coeficiente de correlación y coeficiente de determinación. ¿Alguien que se atreva? Dele, aunque se equivoque, aunque se equivoque. Las equivocaciones aprende uno. Aparte de lo que dijo el coleguita. Ya, por esta pasada les voy a pasar solamente partes de cortesía. Ya, no importa si se queda callado, escondido ahí, no me contesta nada. ¿Ya? ¿Ok? En esta parte hay partes de cortesía nomás. Si más adelante seguimos así, entonces solamente van a recordar de memoria. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mire, usted hace poco me lo dijeron. Estamos diciendo de partida que hay una relación entre utilidades y colocaciones. Hay una relación. La relación es realmente contundente, es una relación o correlación que me permita poder de alguna manera tener tranquilidad o certidumbre respecto que si las colocaciones aumentan, van a aumentar las utilidades. Esto porque me preocupa lo que pasó acá. Fueron aumentando las colocaciones, pero estos dos bancos, justamente el del Estado y el BCI, se comportaron de una manera extraña. Aumentaron sus colocaciones, por ejemplo, el Banco BCI y el Estado, pero las utilidades disminuyeron en el segundo, a pesar de que aumentaron las colocaciones. Esta cosa de acá me hizo quebrar todo mi análisis. Si me hubiese fijado solamente en estos dos bancos, o de estos tres para arriba, me cuadra. Suben colocaciones, suben utilidades. Pero aquí se me echó a perder toda la situación. Entonces, para confirmar si hay correlación, hice correr estos estadísticos de la regresión y descubrí que hay una correlación. Por lo tanto, en primera instancia yo puedo sacar una conclusión. Conclusión. Simple al principio, porque como dijo la coleguita, todavía no tenemos el grado de error metido. Conclusión. Existe una correlación entre las colocaciones y las utilidades. Existe, pero ojo, siempre va a existir una correlación. Por último, es negativa. ¿Ya? Siempre va a existir una correlación. Pero ¿por qué? Y la importancia es lo que tiene que usted concluir. Y aquí viene donde se gana el dinero, usted el sueldo, lo que permite, de alguna manera, explicar el comportamiento de las utilidades y poder señalar que sí están en función o dependen del monto de las colocaciones. ¿Ya? Además, el R, que me arrojó 74,61%, está dentro del rango considerado
considerado óptimo para la toma de decisiones. Si me hubiese dado un valor más bajo del 50, yo me empiezo a preocupar. Si me da un valor más bajo que el 30, ahora más que preocuparme, ya tengo que empezar a poner la alarma. Y si se acerca a 0, quiere decir que lo que está pasando en los bancos, las utilidades no tienen nada que ver con las colocaciones. Pueden ser por negocios medios raros, por suerte, por subsidios, por apoyo del Estado, por algo que no tiene que ver con las colocaciones. ¿Ya? Ahora, ojo acá, como ya tengo este dato, ahora mi pregunta es, si yo encuentro más variables, ya no tengo una variable explicativa única, como son las colocaciones, tengo X1, X2, X3, X4, X5, es decir, tengo una regresión lineal múltiple. Voy a tener ahora dos variables originales, pero ahora me van a aparecer un sinnúmero de variables explicativas. Por ejemplo, veamos el siguiente ejercicio. Mira el de acá. Y ahora sí que ya empezamos a algo real. Esto es para soltar la mano. Ojo, no es que le esté preguntando cosas fáciles aquí y después lo voy a torturar con cosas difíciles. Si usted entendió esto, esto de acá es lógico. Vean este ejercicio de acá. Este ya es como para hacerlo con más tiempo y con más tranquilidad. Pero vean este ejercicio de acá. Y aquí empieza a aplicarse lo que se llama la regresión lineal múltiple. Regresión lineal múltiple. Dice, determine el nivel de ingreso proyectado si se trabajan 215 horas extras, 19 trabajadores están sindicalizados, se invierten 29.360.250 pesos en publicidad, se realizan 9 jornadas recreativas, se invierte 12.365.200 pesos en tecnologías, se realizan 258 horas de capacitación y se terminan invirtiendo 19 y tantos millones en equipos para los trabajadores. Se le pide explicar si el gerente tiene razón en la argumentación que ya lo voy a dar, partí por el final del ejercicio para que entendamos la lógica, y se pide explicar qué variables en cada caso son más promisorias para hacer un pronóstico. Promisorias, es decir, son las de mejor calidad para hacer un pronóstico más certero de acuerdo al enfoque de cada gerente. ¿Por qué partí por acá de adrede? Porque si entiende lo que hay que hacer acá, entonces lo que está acá es súper lógico. La idea era que usted descubriera cuál es la variable de interés. Aquí uno al ojo puede determinar cuál es la variable de interés y cuáles son todas el resto explicativas. El chiste acá ya no es equivocarse, porque aquí en las anteriores, cuando tenía solamente dos variables, se equivocaba. Si ponía X aquí y esta era la X, se equivocaba 50 y 50. Ahora no, po. Si por ejemplo esta era la Y y todas las otras eran X y usted me puso acá la Y, entonces tiene ya no mal, tiene todo recontra re mal. Porque en el fondo le pidieron un sándwich de jamón y usted está sirviendo un helado con maní. O sea, no tiene nada que ver lo que está haciendo. Entonces aquí el error es un poco más, cuando digo el error, no el error estadístico, la falla del investigador. El ejercicio decía así: se maneja información relevante respecto de los ingresos de cierta compañía. El gerente de finanzas indica que, eso planificó o planteó el gerente de finanzas, dice, que en gran medida los ingresos de la empresa se pueden explicar por las siguientes variables: inversión en publicidad, inversión en nuevos equipos computacionales, inversión en nuevas tecnologías de la información, en el monto destinado a pagar horas extras. Por su parte, el director de finanzas señaló que el sueldo, entonces, los ingresos de la compañía se debían a las variables que él considera que son importantes. Como es de finanzas, él le hinca el diente a todo lo que es inversión. Por ejemplo, en publicidad, compra de nuevos equipos, ¿ya? Inversión en tecnologías de información y además lo que pagó en hora extra. Entonces, ¿qué está diciendo el gerente de finanzas? Mire, ¿sabe qué? Los ingresos de la empresa se deben o se explican porque hemos comprado buenos equipos para los trabajadores, le hemos pagado la hora extra, hemos invertido en publicidad. Y a la misma reunión se acerca el gerente de recursos humanos y dice, mire, ¿sabe qué? En realidad los altos ingresos que hemos obtenido, colega, mi opinión es que no se deben a lo que dice el gerente de finanzas. Creo yo, y de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mis análisis, se deberían principalmente a la cantidad de horas que capacitamos a los colaboradores, también a los números de horas de recreo que hicimos con los trabajadores. O sea, también cuánto de alguna manera, les dimos la posibilidad de relajarse. Pero también porque permitimos en esta empresa los sindicatos y
mientras más número de trabajadores sindicalizados tuvimos, más, comillas, ingresos tuvimos. Uno de los dos gerentes tiene razón, uno de los dos gerentes no tiene razón. En este minuto, nosotros vamos a ser analistas y tenemos que determinar quién tiene razón y quién no tiene razón. Entonces, si aquí se fija, aparecieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 variables. Una de estas es la variable de interés y el resto son variables explicativas. Algunas variables explicativas para el gerente de finanzas, otras para el gerente de recursos humanos. Como el resto es meter todo en el Excel, antes de irnos al descanso, quiero que por favor me diga técnicamente cuál es la variable de interés. Ojalá que no sea el mismo colega que siempre participa, que alguien más de la idea, aunque se equivoque, equivóquese. Aquí no hay castigo por equivocarse. ¿Cuál es la variable de interés? Todas las Hola, que el resto profesor. que no sean van a ser las de explicativa. ¿Cuál es la de interés? Profesor, para ¿Ya? el de finanzas, los ingresos en millones. Los La ingresos variable en de interés. millones serían la variable de interés. Por lo Para el de tanto, finanzas, sí. lo voy a poner acá. Ah, perdón, este es el dibujo, aquí no puedo marcar. Esta sería entonces la variable de interés, o sea, la I, para el Sí. Y coleguita. para el de recursos humanos le interesa la hora extra. O sea, perdón, la capacitación. La La hora de capacitación. capacitación. Ya. Sí. ¿Qué opinan los otros coleguitas? Aquí me está diciendo que esta sería la variable de interés y le voy a poner interés acá para finanzas. Finanzas. Para finanzas. Ya. Ya. Sigamos un poquitito con los mismos coleguitas. Si esta es la variable de interés para finanzas, ¿cuáles son las variables explicativas para finanzas? La publicidad, los equipos y la tecnología. Sería entonces el X1 para finanzas, el X2 para finanzas y el X3 para finanzas. Eso es lo Y que las nos horas pide. extras también, profe. Y las horas extra. X4 para finanzas. ¿Ya? Aquí el profe re buena onda, los quiere mucho y se las dio todas ordenaditas. Por lo tanto, alguien podría decir, estamos dados, porque entonces estas otras tres son las variables para recursos humanos. Si estas son las variables para recursos humanos, porque aquí decía, pues, no había que gastar muchas neuronas, acá dice, por su parte, el director de recursos humanos señala que los altos ingresos de la compañía se deben más bien a las variables cantidad de horas de capacitación, jornada recreativa y número de trabajadores sindicalizados, están acá. Bien, si esta es la variable de interés para el director de finanzas y estas son sus variables de carácter explicativa, y estas son las variables explicativas para el director de recursos humanos, ¿cuál es la variable de interés para el director de recursos humanos? El ingreso igual, profe. El ingreso igual, pues querido colega, muy bien. El ingreso igual, ¿por qué? Porque lo que queremos al final es determinar cuál del grupo de variables en realidad es técnicamente la variable que es más responsable de que aumenten los ingresos. Perfecto. Es un ejercicio en términos de complejidad relativamente simple, ¿ah? Ojo, no porque esté menospreciando lo que hacen, es porque técnicamente quiera prácticamente tirar y abrazarse nomás, no había mucho que hacer. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Alguien que por favor me explique qué es lo que tendría que hacer, aparte de meterlo todo en el Excel, en regresión lineal. ¿Qué es lo que debería buscar? Primero, la pregunta es, los gerentes, ¿cuál de los dos gerentes tiene la razón y su argumentación independiente de los cálculos? ¿Cómo lo haría? Sería comparar los índices de correlación y de determinación de cada uno de las posturas y saber cuál es el que tiene mayor correlación. Y el que tenga mayor correlación, entonces, significaría que esas El que tiene variables, razón. por ejemplo, estas tres de acá, serían realmente las que mejor explicarían esto. Como esto se va a mantener constante para ambos gerentes, no habría problema. Lo voy a comparar con el de acá, perfecto. Ve que ya entendió que suena hasta fome, hasta mecánico. Cuando ya se mecanice es porque ya esto entendió el concepto. Bien, pero eso es una cosa. Ahora, voy a ver la correlación. El coeficiente de determinación acá, o R cuadrado, ¿cuál debería ocupar? ¿El R cuadrado o el R cuadrado ajustado y por qué? El R cuadrado ajustado porque son regresiones lineales múltiples. Porque son regresiones lineales múltiples, ¿cierto? Y sigue el mismo predicamento que son regresiones cuadradas múltiples.
Perfecto, colega. Bien, como hay datos aquí que hay que digitar y esto está en una foto, ¿ya? O aquí tengo tengo la tabla. Ah, tengo la tabla, perfecto. Entonces tengo la tabla aquí. Son las 19:41. Tiremos una acá para ver cómo nos funciona y veamos el análisis entonces cómo nos saldría. Entonces voy a poner acá, análisis de regresión. Aguante unos minutitos y lo dejo descansar unos buenos minutos después. Análisis de regresión, y vamos a ver específicamente para el director de finanzas. El director de finanzas. ¿Ah? Tiramos el análisis de regresión y lo voy a hacer aquí abajo porque solamente marco los datos de acá nomás. Aquí hay que tener cuidado. ¿Ya? Voy a tirar el análisis de regresión, datos, análisis de datos, regresión, acepto, me aparece mi planillita y ahora voy a marcar quién es mi variable i. Mi variable i en este caso es esta. Estoy ahí y mi variable i la marco. Ahí está toda mi variable i. Perfecto. Ahí ingresé mi variable i. Pero ahora tengo una regresión lineal múltiple. Si tengo una regresión lineal múltiple, creo que aquí me faltó un dato, ¿eh? Me quedó uno fuera. Voy a volver a marcar. Lo caché al ojo ahí que me quedó fuera. Voy de nuevo. Ahí, ese se me había quedado fuera, parece. Ese es un error del investigador que metió mal los dedos nomás. Pero ahora, como tengo una regresión lineal múltiple, no puedo entrar de uno. Tengo que entrar en grupos. Por lo tanto, para este segundo, voy a marcar todos al mismo tiempo las que dependen como variable explicativa del director de finanzas. Si metí bien los datos, entonces yo debería ahora pedir el 95% de confianza y tirar el resultado, lo quiero específicamente acá. Tiro mi regresión lineal múltiple ahora y vea si metí bien los datos, qué es lo que apareció. Veamos los resultados. Fíjense ahora, tiro una regresión lineal múltiple que está diciendo que la ecuación de regresión, el i, depende de S, de S, de S y de S. ¿Se acuerda cuando hacía la regresión lineal simple? Que decía que el i dependía de S nomás y me aparecía en el resultado, me aparecía aquí abajo una intersección que era el A, y después me aparecía un B, y con eso hacía mi ecuación de regresión lineal, pero ahora como tengo 4 variables explicativas, tengo 4 B. B1, B2, B3, B4. Y para cada uno de estos, entonces, tengo yo eventualmente una pendiente diferente. Ya deja de ser lo que era específicamente la regresión lineal simple y pasa a ser una regresión lineal múltiple. ¿Ya? ¿Se entiende un poquitito la idea? Entonces, como ya tengo eso, yo lo que podría hacer ahora, primero el análisis de regresión. Veamos el análisis de regresión. Me concentro en la parte de arriba. Veamos qué me dice el análisis de regresión, específicamente el coeficiente de correlación. Ya. Ahora se la juega usted y ahora usted me dice y me explica eventualmente qué opina. El director de finanzas dice que los ingresos dependen al esfuerzo que ha hecho él por invertir en estas 4 variables. El director de recursos humanos dice esto, todavía no hago el de recursos humanos. Cuénteme, ¿qué opina usted de lo que dice el director de finanzas? ¿Tiene razón? ¿Qué opina? Equivóquese. Ya que el coeficiente de correlación es alto, puede tener más razón. Ya. Pero fíjese que no era tan alto como en los otros ejercicios. Vamos bordeando el 70, igual está en un nivel que más o menos óptimo. Pero también empecemos ahora a meter el grado de error, porque todavía no nos hemos metido con el grado de error. Mire lo que hay acá, esto que está acá y esto que está acá, lo vamos a trabajar firme cuando veamos en el siguiente bloque lo que es la variabilidad. Por eso el error ahora no estamos haciendo el leso nomás. Es alto el coeficiente de correlación, por lo tanto, a priori, pareciera que tiene razón en términos de que el ingreso, en este caso, los ingresos en millones de la compañía, se deben un poco a la buena gestión del director y él lo avala con un resultado. Y él dice, mire, yo estoy seguro, ¿por qué? Porque al tirar mi modelo matemático, yo estoy seguro que está bien. Pero hay un problema. Vamos al coeficiente de determinación. Tengo 2. Tengo S y tengo este. ¿Cuál ocuparía? ¿El R cuadrado o el R cuadrado ajustado?
El R cuadrado ajustado. ¿Por qué? Porque ahora tengo, tengo una Múltiple. ecuación de regresión lineal múltiple. Cuando era lineal, me daba un 48%, casi un 49%. Pero ahora cuando tiro el ajustado, es decir, cuando coloco más variables a intervenir, se entiende que esas mismas variables, de alguna manera, al ser más, hay un mayor desorden o una mayor dispersión. Tomo más en cuenta más variables, pero ojo, fíjese acá, esto me da un 70%. Por lo tanto, yo puedo decir al ojo que la variabilidad, los cambios que presentan los ingresos, son explicados prácticamente en un 70% por el comportamiento de estas variables. Estas variables por sí mismas también son variables de interés, porque a lo mejor la publicidad depende de varias otras cosas, y así la inversión en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí se empieza a generar como una especie de cálculo sobre cálculo. Si no nos metemos en esa volada, que es más profunda, y ahí uno hace una iteración, y ahí es donde aparece un software más avanzado, yo podría decir, sí hay una correlación entre las variables importante, prácticamente un 70%, pero el modelo matemático, estadístico, que sustenta todo mi análisis, ¿qué opina usted del valor que está dando mi modelo matemático? Está en el rango menor del 50%, está en un rango que es superior al 30%, pero en menos del 40%, ya como está más bajo del 50%, ¿qué me está diciendo? ¿Que están mal hechos los cálculos? No, me está diciendo técnicamente que el modelo matemático no es un modelo, comillas, que me dé la tranquilidad, la seguridad, es decir, no me baja el nivel de incertidumbre respecto de lo que más me interesa a mí. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Predecir cómo se va a comportar la variable ingresos en el tiempo. Sé que hay una correlación, es verdad, sé que hay una correlación y es más o menos alta, pero lo que me preocupa es que el modelo matemático que estoy ocupando, que es una regresión lineal, recuerde, lineal, ya no me ayuda tanto, entonces a lo mejor tendré que cambiar a otro modelo matemático, y ese otro modelo matemático me va a permitir tener mayor seguridad en mis cálculos. Conclusión, que yo podría decir hasta este minuto, porque tengo que compararlo con lo que dijo el director de Recursos Humanos. Entonces, una preconclusión, o conclusión acá, y nos vamos al descansito. Ojalá me hayan seguido hasta este minuto y no se hayan descolgado los coleguitas de la explicación. Conclusión, existe una alta correlación, espérenme coleguita, me salí de acá. Existe una alta, deme un segundito, me vuelvo a enchufar. Dame un segundito. Veamos ahora sí. Veamos si me siguen. ¿Se ve el Excel ahí? ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, profe, sí se Ya, ve. listo. Un segundo, aguántenme un segundo y los dejo descansar unos minutos. Existe una alta correlación entre las variables. Por lo que en primera instancia el gerente de finanzas tiene razón. Pero el modelo matemático estadístico usado no entrega voy a usar aquí una palabra más de jefatura, de jefe, la suficiente confianza para predecir adecuadamente el comportamiento de la variable de interés. Y aquí usted podría contestar algo. ¿Qué me aconseja hacer? ¿Hacer todos los cálculos de nuevo? ¿Cambiar el modelo? ¿Qué me aconsejaría para tratar de mejorar todo esto? El consejo básico que me tiene que dar siempre en estadística: aumentar la muestra. muestra, pues. Muy bien, colega. Aumentar la muestra. A la medida que yo aumento más la muestra, tengo mejor posibilidad. Bien, coleguita, 19:50. ¿Les parece que nos reunamos en la siguiente sesión? Reunámonos a las 20:10 para que descansen unos minutitos y de ahí seguimos con la siguiente parte y los últimos 15 minutos tienen su actividad. 20:10 nos encontramos aquí. 20:10 en punto, ¿eh? Parto yo.